Adolfo García Jerez. El profesor es profesor asistente, bueno, después del mediodía será profesor asociado del Departamento de Ciencias Sociales y director del programa de Sociología de la Universidad del Valle. Hizo su pregrado en Historia Contemporánea en la Universidad de Málaga, pregrado en Antropología Social y Cultural en la Universidad de Sevilla, maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Aberdeen y doctor por la Universidad de Pablo de Olavide en España. Estamos estrenando a... damos la bienvenida a los profesores comentaristas del profesor Adolfo, el profesor Óscar Iván Salazar Arenas, es doctor en Ciencias Humanas y Sociales del Centro de Estudios Sociales, CES de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Antropología y antropólogo con opción en Literatura de la Universidad de los Andes, fue Research Fellow en el Departamento de Lenguas Romances y Literatura en la Universidad de Harvard, es docente de la Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Sociología y coordinador de la maestría en Estudios Culturales del CES. Y damos también la bienvenida a su casa al profesor Hernando Uribe Castro. El profesor es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad del Valle, magíster en Sociología de esta misma universidad y actualmente él se encuentra haciendo el doctorado institucional en Ciencias Ambientales, Universidad del Valle, Tecnología de Pereira y Cauca, y es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Occidente. En nombre del comité damos la bienvenida de nuevo a los comentaristas, agradecemos su participación al evento del profesor y les cuento la dinámica. El profesor Adolfo va a exponer su trabajo de investigación en 30 a 40 minutos y luego le damos lugar a los profesores para que comenten el trabajo. Finalmente abriremos un espacio de 10-15 minutos para 2 o 3 preguntas del público. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a los profesores Óscar Salazar y Hernando Uribe por haber aceptado participar en este evento, sin duda de gran importancia para mí, y también agradecer tanto a la profesora María del Pilar Castillo como también al Comité de Credenciales por organizar el evento. Bueno, yo lo que voy a presentar es un pequeño texto, voy a leer un pequeño texto que está dividido en 3 partes y lo que trata es precisamente de exponer cómo encontré, digamos, el concepto, el cual ha sido el eje central de algunas investigaciones que estoy llevando a cabo, ¿no? Entonces, por un lado es el hallazgo del concepto, la segunda parte será el desarrollo del mismo y la última, la revisión, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas de movilidad cotidiana de los sectores medios de la ciudad de Cádiz? ¿Qué opciones les ofrece la ciudad para poder desplazarse? ¿Cómo utilizan esas oportunidades de movilidad? ¿Cómo perciben y representan los diferentes medios de transporte? ¿Y qué papel juegan los barrios semicerrados en el uso de un medio de transporte u otro? Estas fueron las preguntas que me formulé en un proyecto que, a la postre, se tituló Planificación Urbanística, Hábitos y Representaciones sobre la Movilidad Socioespacial. Y si esos primeros interrogantes acerca de un fenómeno social, como es el de la movilidad cotidiana en Cádiz, son básicos en orden a convertirlo en un problema sociológico, también es relevante preguntarse acerca de su abordaje conceptual. Seguramente existe una amplia gama de posibilidades, múltiples caminos teóricos que podrían haber resuelto de igual forma el enigma planteado. Sin embargo, las propuestas teóricas que encontraba no me satisfacían del todo. O bien enfatizaban en las estructuras materiales, dejando en un segundo lugar al individuo, como la teoría de la circulación de Manuel Castells, o bien se centraban en las interacciones sociales, descuidando los factores sociales y las relaciones de poder que podrían existir tras las lógicas de movilidad. Así pues,
en esa búsqueda de soporte conceptual, las primeras ideas que encuentro, que me parecen interesantes, casualmente no son las de Pierre Bourdieu. Es en un artículo de Frank Kaufmann titulado Operativizando el concepto de motilidad, un estudio cualitativo, y posteriormente en el titulado Movilidad como capital, donde hallé la primera noción central, la de motilidad. Esta me permitió, por un lado, ajustar las preguntas y los objetivos de la propia investigación, y con ello dirigir el proceso de producción de datos y una futura interpretación de los mismos. Y por otro, la de intentar, ciertamente de un modo fragmentado y a tientas, ampliar mi enfoque para insertar la investigación dentro de un marco conceptual más amplio. Para ello, era necesario el desarrollo de otras nociones. Estas sí las encontré en el repertorio clásico del sociólogo francés. Me refiero a la idea de campo social y hábitos. Con esta breve introducción, pueden deducir que lo que presento a continuación no es un análisis profundo de la teoría del estructuralismo constructivista de Pierre Bourdieu. He de reconocer que no soy experto en su obra, ni espero un semblante hagiográfico del autor. Tampoco soy experto en su vida, sino más bien un intento de pensar la movilidad cotidiana como un objeto de estudio sociológico desde algunas de sus nociones. ¿Pero qué es la motilidad? Para Kaufmann, Beckmann y Joyce, esta sería la posibilidad real o potencial que posee un individuo o grupo de movilizarse cotidianamente. Digo, la posibilidad real o potencial, ¿no? Quizás este sea el elemento que introducen los autores para distinguir la motilidad de la movilidad. Sin embargo, son estos mismos autores quienes van más allá al concebirlo como un capital, por cuanto su acceso no solo es diferente en función de la posición social del individuo, sino que este acceso se muestra desigual. Son muchos autores quienes han enfatizado el carácter inequitativo en el acceso al sistema de transporte en América Latina en función de componentes étnico-raciales, económicos, de género o edad. Ese acceso desigual no es baladí, puesto que ello genera y amplifica otras desigualdades. Fue Amartya Sen quien nos mostró cómo la pobreza no era solo producto de bajos ingresos económicos, sino fundamentalmente la imposibilidad de desarrollar capacidades. Estas capacidades están emparentadas con la inserción dentro de los sistemas educativos, culturales, políticos y del mercado laboral, entre otros. Pensemos que para ejercer esos derechos es imprescindible apropiarse materialmente de esos sistemas, poder acceder a los centros de salud, a las escuelas, poder acudir a acciones políticas o al lugar de trabajo. Todos ellos requieren de desplazamientos físicos. Indudablemente, una buena cobertura en términos de coste económico, tiempo invertido, seguridad y comodidad facilita esa movilidad y con ello el desarrollo de esas capacidades. Para Kaufmann, Beckmann y Joyce, la motilidad está compuesta por tres dimensiones: el grado de acceso, las competencias y la apropiación cognitiva. La accesibilidad son las limitaciones dadas que afectan a la movilidad en un territorio específico. Esas limitaciones pueden clasificarse en opcionales, las cuales se refieren a la variedad de medios de transportes, comunicación, servicios y equipamientos ofertados en ese territorio, y condicionales, que apuntan al coste y frecuencia de los mismos. El segundo, de las competencias, incluiría tanto las destrezas como las habilidades de los individuos y grupos. Estas destrezas y habilidades podrían dividirse a su vez en físicas, conocimientos adquiridos, habilidades en la organización estratégica de la movilidad. Y por último, la apropiación cognitiva. Esta se refiere a la capacidad del individuo de interpretar su grado de movilidad a partir del acceso dado y sus propias competencias, y conforme a ello, actuar de un modo singular. Esta dimensión apunta claramente a los planes, aspiraciones, motivos, valores y hábitos, así como a la valoración de las opciones de movilidad que experimentan los propios sujetos. Por tanto, este aspecto se revela central en el análisis de la motilidad por cuanto articula
las otras dos dimensiones y permite indagar sobre la capacidad de agencia de los sujetos. Retomando la idea, ahora sí, de motilidad como capital, recordemos que Bourdieu define el capital como aquellas propiedades capaces de otorgar fuerza, poder y, por consiguiente, provecho a sus poseedores. El capital de motilidad, al igual que cualquier otro tipo de capital, este también se pone en circulación. Por ejemplo, con todas aquellas iniciativas gubernamentales de implantación de la movilidad a partir de la construcción de infraestructuras, red vial, de ferrocarriles, aeropuertos, red de ciclorrutas, puentes, semáforos, pero también con políticas de conectividad a partir de la articulación de diferentes modos de transportes, tales como autobuses, metros, tranvías, metrocables, trenes, aviones y o vehículos no motorizados. Con la venta del propio artefacto por el sector privado, como son las bicicletas, motocicletas, autos y otros dispositivos para el desplazamiento. O con la venta de los servicios vinculados a la movilidad por parte de este mismo sector. Y por último, con las iniciativas populares como la red de vehículos privados, proveedores de servicio público, pero sin pertenencia a empresas del Estado. Todo este despliegue de servicios y bienes de la movilidad espacial es consumido por los usuarios de un modo diferente y a menudo desigual. Ese consumo no solo estará mediado por la existencia o no del propio transporte, sino que también estará condicionado por el coste y la eficacia de este. Del mismo modo, la decisión de control del sistema de movilidad por parte de los agentes y mecanismos estatales, garantizando un grado de acceso óptimo para todas las capas sociales, o por el contrario, la delegación en el diseño y su gestión a manos de empresas privadas, condicionará la acumulación y con ello el volumen de este capital por determinadas clases sociales. Pensemos en toda la inversión pública para aumentar y mejorar la red vial urbana de muchas ciudades de América Latina, cuando paradójicamente solo un porcentaje mínimo de su población es propietario de un vehículo privado motorizado, o al contrario, cuando las administraciones públicas deciden invertir en la configuración de una red de transporte colectivo destinada principalmente a los sectores populares. Como puede observarse, en algunos casos estas políticas inciden en la concentración del capital de movilidad, mientras que en otros, en su redistribución. Sin embargo, este capital de movilidad podría constituirse como el eje de un campo social propio. Recordemos que el campo social es definido por Bourdieu como un espacio de juego históricamente constituido, con sus instituciones específicas y sus leyes de funcionamiento propias. Las características que describen a un campo podrían ser las siguientes. En primer lugar, los campos se presentan como un conjunto de posiciones distintas y coexistentes, externas unas a otras, definidas en relación unas de otras, por su exterioridad mutua y por relaciones de proximidad, vecindad o de alejamiento, y asimismo por relaciones de orden como por encima, por debajo y entre. En segundo lugar, un campo se define, entre otros aspectos, por lo que está en juego y los intereses específicos del mismo. De este modo, para que funcione un campo, es necesario que haya algún juego e individuos dispuestos a jugar. Por tanto, los agentes, en la medida en que están interesados en satisfacer sus intereses, decidirán involucrarse en el juego. En tercer lugar, la estructura del campo es un estado de la distribución en un momento dado del tiempo del capital específico que está en juego. Esa distribución estará supeditada al volumen del capital acumulado, pero también a la jerarquía del valor de los capitales obtenidos. Asimismo, esa estructura también es un estado de relaciones de fuerzas entre los agentes que están comprometidos en el juego, lo que la convierte en un campo de luchas en la que los agentes tendrán a conservar o transformar sus capitales en pro de mantener o cambiar la definición del propio juego. Y en cuarto lugar, y precisamente por estar sometido a una permanente revisión, los campos poseen un carácter dinámico e histórico. Siguiendo a Bourdieu, podríamos afirmar que para la consolidación de un campo social es imprescindible la configuración de un marco específico
relacionado con ese mismo campo. En él, al igual que cualquier mercado, aparecen agentes que asumen el rol de productor de bien puesto en circulación, de consumidores, de este y de intermediarios, así como instancias de consagración. Esto es posible gracias a la monopolización y disposición de los bienes por unos en detrimento de otros a partir de su reconocimiento y legitimación. Por tanto, este tipo de mercado, al igual que el puramente comercial, se elaboran productos en función de las demandas, gustos o distinciones, dependiendo a su vez de dos aspectos, de un lado de la clase y de otro de la competencia entre ofertantes. Esto significa que la lógica del campo de la producción y la lógica del campo de consumo han de coordinarse objetivamente a partir del principio de homología funcional y estructural. En mi opinión, la movilidad es constitutivo de un campo propio, lo que no es óbice para que existan intersecciones y juxtaposiciones con otros campos. Sin embargo, los desplazamientos, los trayectos diarios o excepcionales, los viajes y todo lo concerniente a la movilidad pueden ser interpretados del mismo modo que los componentes religiosos o culturales y su incardinación en un espacio de relaciones y luchas. De este modo, el campo de la movilidad sería un sistema basado en relaciones jerárquicas y de dominaciones entre posiciones. En este sistema aparecería una serie de agentes con posiciones bien definidas, los cuales estarían divididos en clases con un desigual acceso a la movilidad y caracterizados por diferentes gustos y modos de distinción en cuanto a sus potenciales o reales desplazamientos. Por tanto, y siguiendo la noción de interés y primordial, todos los agentes serían conscientes de la existencia de un bien, es decir, la posibilidad de moverse, que por su valor es codiciado y que caracterizará y definirá el campo de la movilidad. Asimismo, y al igual que otros campos sociales, el de la movilidad también está sometido a la historicidad. Pensemos en los cambios ocurridos en los albores del siglo XIX, cuando entre las clases burguesas europeas comenzaron a revalorizar la práctica pedestre, tanto en el ámbito de lo rural, el andar, como en lo urbano, con la aparición de la actitud del flaner, el caminar, y el descubrimiento de los estímulos sensoriales emitidos por la nueva metrópolis. O con la invención del automóvil y lo que derivó en cuanto a la aparición de una nueva dimensión como es el de la velocidad, el cual modificaría la concepción del espacio-tiempo, de la propia movilidad y su práctica cotidiana. O el último de los cambios, el que sitúa a la movilidad como un aspecto prioritario en las políticas públicas, como un derecho social. Así pues, esas continuas resemantizaciones de la naturaleza del campo, de la movilidad, apuntan, de un lado, a su carácter histórico y dinámico, y de otro, a la existencia de intereses contrapuestos que dan lugar a luchas por modificar tanto el reparto del capital puesto en juego, como también en redefinir la propia naturaleza del campo. Esto último nos traslada a lo que Pierre Bourdieu denomina la relativa autonomía de los campos. Teniendo en consideración la tridimensionalidad del espacio social, el campo de la movilidad estaría atravesado por otros muchos. Entre ellos destaca sobremanera el campo del transporte, cuyos máximos exponentes serán la industria y las políticas públicas relativas al acomodamiento de esa industria del transporte dentro de un sistema socioeconómico determinado. En este campo destacan las multinacionales del ramo y las alianzas entre agentes públicos y privados, pero también los tratados de libre comercio, como los sellados entre Colombia y México, Estados Unidos o Corea del Sur, así como los discursos hegemónicos puestos en circulación, cuyo fin es legitimar las prácticas de movilidad con base en la idea de modernidad o, más recientemente, en la de la sostenibilidad. Ahora bien, la circunstancia de que el campo de la movilidad forme parte de intersecciones no es óbice para que éste sea entendido como un mercado propio en el que aparezcan bienes y servicios diversificados en función de los diferentes perfiles de usuarios existentes. Estos productos son ofrecidos por agentes de producción e intermediación que cada vez se configuran de un modo más mixto. En cualquier caso, estos agentes, junto con procesos de socialización y la posición social del sujeto, moldean los diferentes hábitos, es decir,
aquella disposición que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas y que es a su vez producto de la incorporación de la división de las clases sociales. Por tanto, el modo de ser y estar en la vida social es fruto de la interiorización de las estructuras externas y de la posición dentro del campo, pero también de la capacidad de manipularlas por el sujeto a partir del despliegue de tácticas, en definitiva, de la capacidad de agencia. En cualquier caso, el hábitus proporciona al grupo o individuo un marco para disponer de representaciones de la realidad y de un reparto de prácticas, un repertorio de prácticas en sintonía con la propia posición que se ostenta. Así pues, dentro de lo que podríamos denominar el campo de la movilidad, el hábitus de amplios sectores de la sociedad, en particular de las nuevas clases medias, que han sido los sectores que he podido analizar hasta la fecha, encuentra como consumidores de un mercado generoso en la propiedad del vehículo motorizado no solo un dispositivo con el que satisfacer necesidades de desplazamiento, sino también un marcador de ascenso y adscripción de clase. Por tanto, el automóvil ha de entenderse también como un marcador de distinción, no solo en términos de práctica cotidiana, sino también simbólico, demostrar el objeto que externaliza el estatus. En efecto, a partir de un comportamiento diario de movilidad, elegir un modelo de automóvil, la forma de conducirlo, trasladarse por un mismo trayecto, poseer acceso a aparcamiento, recurrir a los servicios de limpieza específicos, adecuarlo estéticamente, restringir los intercambios de servicios, se podría aprender una cultura de la movilidad deudora de estructuras externas, interiorizada por un grupo, en esta ocasión por una nueva clase media, y proyectada como imagen de pertenencia exclusiva de una clase por los miembros de esa misma clase. Obviamente, la configuración de un hábitus ambulante no solo germinaría en esas clases medias, también podría observarse en otros sectores sociales, como así lo demuestran muchos de los estudios concentrados en el uso por parte de los segmentos más populares de las busetas y todo lo que conlleva de retroalimentación con los procesos de socialización y resocialización. En sus cursos sobre la génesis y naturaleza del Estado en el Colegio de Francia, el Bourdieu instaba a sus estudiantes a contrastar la teoría con la empiria cuando afirmaba lo siguiente: los teóricos, sean de la tradición marxista o neofuncionalista, pueden discutir hasta el infinito precisamente porque esta conexión con las cosas del mundo real, de la vida cotidiana, no se produce en una especie de dejar en suspenso cualquier referencia a lo que está sucediendo. Dado que mi objetivo no ha sido y no es la reflexión teórica per se, he tratado de aplicar estas nociones a la realidad. Uno de estos intentos ha quedado consignado en publicado en una revista que es Revista Transporte y Territorio, ¿no? Hay que decir que ese iba a ser el texto que iba a presentar para este ascenso, pero he llegado tarde porque Cosciencia no indexó el número de la revista y por lo tanto por cuestiones administrativas no se puede presentar, ¿no? En cualquier caso hay que decir que el artículo que presento, el texto que presento, es la base conceptual de ese desarrollo empírico. De esa experiencia, es decir, de la experiencia de la investigación anterior y del actual proyecto focalizado en las prácticas de movilidad cotidiana de un grupo de mujeres del Oriente de Cádiz, que es la investigación actual que estoy llevando a cabo, me han surgido algunas dudas con respecto, por ejemplo, a la noción de hábitos. Desde el punto de vista metodológico, ¿cómo podría abordarse? ¿Es posible hacerlo desde las estadísticas o desde las entrevistas, tal y como lo llevé a cabo en mi primera investigación? ¿El hábitus como dispositivo incorporado no se manifiesta sobre todo a través del cuerpo? Si es así, ¿sería necesario la aplicación de otros métodos? Quizá una posibilidad podría ser lo que Paula Girón, que es una antropóloga urbanista de la Universidad de Santiago de Chile,
denomina la etnografía de la sombra, que básicamente es acompañar a los individuos en sus recorridos, ¿no? Esa sería una opción para complementar precisamente, digamos, todos los artilugios metodológicos que se podrían aplicar para precisamente aprender lo que es el hábitus ambulante, ¿no? Que si es algo corporal, pues se requiere, por lo tanto, de una observación de cómo se comporta el cuerpo precisamente en esos recorridos, ¿no? Desde el punto de vista teórico, el hábitus se ha empleado para definir comportamientos comunes y regulares. ¿Cómo explicar entonces la existencia de aquellas conductas que no se ajustan a esos patrones? ¿Podría existir un sujeto con diferentes hábitos activados según el contexto, tal y como lo sugiere Philippe Cordoue a propósito de la sociología pragmática de Luc Boltanski? Si además el hábitus ha sido un artefacto teórico utilizado principalmente para analizar los modos de reproducción social, ¿cómo podría utilizarse para entender los procesos de cambio en los individuos que son activados no solo pre-reflexivamente, sino también aquellos operados desde la racionalidad? Son preguntas cuyas respuestas espero poder responderlas satisfactoriamente en un próximo ascenso. Muchas gracias.